la teoría de la radiación. Hemos estado viendo con un poco de detalle los diferentes tipos de radiación en el espectro electromagnético. Entonces, continuamos. Hemos hecho una descripción de la radiación infrarroja. Ahora nos toca hacer de las ondas hertzianas o microondas y de las ondas de radio. Sabemos que esta es una época de desarrollo de las telecomunicaciones. Entonces, ¿qué ha ocasionado ese desarrollo? Vamos a justificar que la causa para ese desarrollo han sido las ondas hertzianas o las microondas. Entonces, supondremos que esta es la Tierra y queremos recepcionar en esta parte del mundo ondas de radio. Tenemos entonces una estación receptora de ondas de radio. Y al otro lado del mundo, puede ser en la China, en Japón, cualquier otro país, tenemos una estación emisora. Bueno, antes se utilizaban ondas de radio. Entonces, ¿cómo viajaban estas ondas de radio? Tomando en cuenta que la Tierra está, no digo protegida, pero tiene una capa de aire, que es la atmósfera. Entonces, ¿qué pasa a ese nivel? Supondremos que esta es la capa de aire, la atmósfera. Entonces, la estación emisora emite radiación de onda larga, como vemos. La distancia entre onda y onda abarca desde 1 metro hasta 10.000 metros, es decir, se imaginan 10 kilómetros de distancia entre una onda y otra onda. Entonces, este tipo de radiación se emitía por la estación emisora. Entonces, trataba de salir al espacio, pero era suficiente una de las capas de la atmósfera para que rebote y regrese a la Tierra. Otra vez llegaba a la Tierra, rebotaba, trataba de salir nuevamente, llegaba a esa capa de la atmósfera y que le impedía salir al espacio. Y nuevamente regresaba. Y así, entre ida y venida, la radiación de onda larga llegaba finalmente a la estación receptora. ¿Y cómo era la calidad de recepción? Era muy mala, pésima, llena de ruidos, baja intensidad, una serie de problemas. Entonces, esta radiación emitida como onda de radio había que mejorarla, y para mejorarla teníamos unos receptores muy sofisticados, compuestos por una serie de elementos eléctricos, electrónicos, como lámparas, diodos, triodos, capacitores, etcétera, etcétera. Comparado con el costo de un receptor normal y corriente, este valía tal vez 10 veces más. Entonces, no todos poseían este equipo. Se establecieron una especie de clubes de aficionados, justamente se llamaba radioaficionados. En todos los lugares, incluso en el país, existían clubes de radioaficionados
en Cochabamba, en La Paz, en Santa Cruz, en Oruro, en todas partes. Entonces, mediante estos equipos muy sofisticados, se captaban estas señales de radio y estos elementos se encargaban de mejorar esa señal, eliminar ruidos, mejorar la intensidad, pero aún pese a todos esos esfuerzos, la calidad no era muy buena. Entonces podía recepcionar estaciones, se podía recibir, recepcionar, correcto, estaciones emisoras muy lejanas. Bien, entonces eso fue antes con las ondas de radio. Bueno, con el desarrollo de la tecnología y después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, se empezaron a utilizar ondas hertzianas o microondas. Entonces, ¿cómo funcionan o cómo trabajan estas ondas? Supondremos la misma estación emisora. Al ser más penetrantes, las ondas hertzianas o microondas no tienen ningún impedimento en atravesar la atmósfera, las diferentes capas de la atmósfera, y se pierden en el espacio, obviamente. Pero si en este lugar tenemos un artefacto que se encarga de recepcionar esta radiación, ustedes se darán cuenta de qué se trata. Es un satélite. Es un satélite de telecomunicaciones. Entonces, este satélite tiene su propio receptor de ondas hertzianas y su propio emisor. Emite radiación de ondas hertzianas o microondas, y esta tampoco tiene problema en atravesar la atmósfera. Y existe una estación terrena para recepcionar esta radiación y volverla a emitir al espacio. Entonces se emite otra vez al espacio y en esta zona otra vez tenemos otro satélite. Este satélite se encarga de recepcionar y transmite. Y de esa manera la radiación llega a la estación receptora, digamos, ubicada en nuestro país. Entonces, ¿cómo es la calidad de recepción? Muy buena, excelente. Ya no tiene las distorsiones, no tiene los ruidos, como llaman los armónicos de esas ondas, etc. Entonces, la calidad es muy buena. De esta manera se ha revolucionado las telecomunicaciones con el uso de las ondas hertzianas microondas, que al ser más potentes, tienen carácter más penetrante, no tienen ninguna distorsión o muy, muy poca distorsión para llegar a su destino. Entonces, en los inicios del desarrollo con el uso de las ondas hertzianas, era de esta manera como se realizaban las telecomunicaciones, la transmisión de información de un lugar a otro, no solamente emisores, receptores de radio, sino también la comunicación vía teléfono. Luego vino el tema de cable. Bueno, vamos a explicar por qué se llama cable. Es decir, las estaciones de televisión que se podían emitir en un país y llegar a otro país. Pero se descubrió luego otra tecnología, pero siempre sobre la base de las ondas hertzianas. Es el tema de la fibra óptica, que es
eh, que es instalada dentro de cables. Entonces, si vemos un perfil, este es un perfil de un continente y aquí está el otro continente. El nivel del mar, supondremos que es este. Entonces, con el descubrimiento de la fibra óptica, sobre todo, se establecieron cables submarinos. Y en estos cables submarinos se transmitía la información de una manera rápida y también sin mucha distorsión. Entonces, como los cables submarinos son de muchos hilos, entonces se maneja muchísima información. Esto prácticamente abarató la forma como se transmite información. Resulta mucho más barato que esto, aunque este sistema sigue siendo utilizado, pero para algunos fines específicos. Se ha masificado prácticamente el uso vía cable. Vía cable se puede transmitir información de todo tipo. Entonces, de ahí nace la televisión vía cable. ¿Se acuerdan? Es el nombre que se le ha dado. Estaciones de un continente se pueden transmitir vía cable a otro continente. El Internet se ha facilitado enormemente con los cables submarinos. Pero bueno, continuando con este tema, entonces la calidad de recepción es excelente comparada con las ondas de radio. Actualmente continúa el desarrollo. Los celulares que usamos cada vez son más sofisticados, es cierto, pero con más funciones. Se puede mandar información inmediatamente, se puede mandar textos, se puede mandar imágenes, fotos. Bueno, ustedes ya saben todo el alcance que tiene. Y es algo que sigue y sigue mejorando. Entonces, estamos en un verdadero desarrollo de las telecomunicaciones. Bien, el otro tema. Sabemos que el Internet que pagamos en nuestro país es caro. Tal vez en una relación de 10 a 2 o de 10 a 3. Afuera vale 3 y en Bolivia vale 10, algo así. Entonces, la razón, bueno, yo tuve la oportunidad de asistir a una conferencia que justamente habló de este tema y he hecho la pregunta por qué en Bolivia el Internet es más caro que en otros países, especialmente los costeros. El problema es que la información llega a la costa y de la costa se debe transmitir mediante estaciones, digamos, estaciones aéreas a otros lugares dentro del continente, como el nuestro, países como el nuestro. Acá se recepciona. Entonces, esto, bueno, me dijeron que era lo que encarecía el Internet, porque los países costeros, a donde llega directamente el cable, no tienen el problema de volver a transmitir la información, entonces, de uso inmediato. En cambio, en el nuestro, esto es lo que encarece. Por eso nuestro Internet es uno de los más caros en el mundo, prácticamente. Bueno, posiblemente hayan otras razones, pero creo que es una de las razones más importantes. El cable solamente llega hasta las costas, pero dentro del mismo continente la forma de transmisión es vía aérea, y esto es lo que encarece. Entonces, si antes se utilizaban ondas de radio en telecomunicaciones, actualmente se utilizan ondas hertzianas o microondas. Y esto es lo que realmente ha revolucionado todo lo que es las telecomunicaciones. En cualquier lugar del mundo o si estamos en Bolivia,
podemos tener una conversación con nuestro celular con una persona ubicada en cualquier parte del mundo. Esa información va a transmitirse vía cable o en algunos casos vía satélite. Entonces, eso es lo que ha dado lugar a la revolución de las telecomunicaciones. Bien, entonces con esto hemos concluido la descripción de los diferentes tipos de radiación. Como hemos visto, la única diferencia es su longitud de onda. Longitudes de onda más penetrantes, longitudes de onda menos penetrantes. Pero desde el punto de vista de aplicación en nuestro campo, en el campo de la ingeniería, esta es la parte que nos interesa. Esto interesará a los ingenieros de telecomunicaciones, los rayos X a una aplicación como médica o rayos X industriales, lo mismo que la ultravioleta para efectos de, más que todo, como uso industrial, efectos de hacer desinfecciones, una etapa final, por ejemplo, en el tratamiento de agua es someter a radiación ultravioleta mediante lámparas ultravioleta. Entonces, tenemos una idea de todos estos tipos de radiación y repito, para aplicaciones dentro de la ingeniería, en nuestro caso, es ese el rango que nos interesa, que produce un efecto térmico, un efecto de calor. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Está claro? Bien, continuamos. Las propiedades de la radiación se llaman propiedades de los cuerpos. Frente a la radiación, la absortividad, reflectividad y transmisividad. Si tenemos un cuerpo y sobre este cuerpo incide una radiación, esta radiación incidente se convierte en una radiación reflejada, absorbida y transmitida. Entonces, haciendo un balance, tenemos que esta radiación incidente E es igual a la suma de la energía absorbida por el cuerpo, la energía reflejada y la energía transmitida a través del cuerpo. Entonces, la energía absorbida se puede escribir como el producto de la energía incidente E por alfa. La energía reflejada E por epsilon y la energía transmitida E multiplicado por gamma, siendo alfa la fracción absorbida de la radiación incidente, también se llama absortividad o coeficiente de absorción. Epsilon es la fracción reflejada de la radiación incidente, también llamada reflectividad o coeficiente de reflexión. Y gamma es la fracción transmitida de la radiación incidente, que también se llama transmisividad o coeficiente de transmisión. Entonces, estos términos reemplazados en el primero hace que podamos simplificar la radiación incidente. Y va a quedar solamente la suma de los coeficientes. Entonces, como vemos, la suma de estos coeficientes nos da 1. Por tanto, cada uno de estos coeficientes constituye una fracción de 1. Por eso decimos fracción absorbida, fracción reflejada y fracción transmitida. Entonces, frente a la radiación, podemos clasificar los cuerpos de esta forma. Cuerpos opacos, cuerpos translúcidos y cuerpos reflectores. Los opacos son los que tienen un coeficiente de absorción igual a 1. Por lo tanto, los otros van a ser 0. Si alfa es 1, epsilon es 0 y gamma es 0. Los translúcidos se caracterizan porque su coeficiente de transmisividad es 1. Por tanto, alfa es 0 y epsilon es 0. Y los reflectores
su coeficiente de emisividad es 1. Y los otros, por tanto, son ceros. Sin embargo, estos cuerpos con estas características son ideales, porque la mayoría de los sólidos poseen 2 o 3 de estas propiedades en mayor o menor grado, es decir, alfa más epsilon 1, que significa que gamma es 0. En este otro caso, alfa más gamma es 1, significa que epsilon es 0. Entonces, incluso en cuerpos que aparentemente son ideales, pero no sucede esto. Tal es el caso, por ejemplo, del vidrio. En la ventana de nuestro cuarto que da hacia el sol, tenemos una cubierta de vidrio. Por el vidrio, la energía radiante ingresa al recinto, teniendo en el interior una temperatura mayor, llamaremos derecho, que la temperatura ambiente en el exterior. Llamaremos TFI. Esta temperatura logramos que sea mayor que la temperatura de afuera, del medio exterior. Bien, aparentemente toda la energía radiante está ingresando, pero no es así. Si tocamos la superficie del vidrio, vamos a encontrar una temperatura mayor a la temperatura del medio exterior. ¿Qué significa esto? Que una parte de la energía radiante se ha absorbido. Luego, si estamos en la parte de afuera, vamos a ver que la luz solar se refleja en el vidrio y eso es muy notorio. Entonces hay otra cantidad de energía que se refleja. Entonces, en un cuerpo como el vidrio, considerado como ideal, solamente transmitiría, pero en la realidad no es esto lo que pasa. Es cierto que la cantidad que se transmite es mayor que la cantidad que se absorbe y la cantidad que se refleja. Pero que gamma sea 1 no se cumple en un vidrio normal y corriente. Bien. Entonces, de esa manera se clasifican los cuerpos, pero los reales no precisamente son opacos o translúcidos o reflectores. Bien, vamos a otra parte de la teoría. Las leyes de la radiación. Las leyes de la radiación se definen para un cuerpo negro. Como hemos visto, es un cuerpo ideal. Este cuerpo negro se caracteriza porque su coeficiente de absorción es 1. Pero también se dice que su coeficiente de emisión es 1. O sea, alfa es 1 cuando la radiación, el cuerpo negro recibe radiación, absorbe toda la radiación que incide sobre este cuerpo. Y epsilon igual a 1 significa que la energía es totalmente emitida del cuerpo negro al exterior de este. Entonces, de esta manera podemos caracterizar un cuerpo negro y por tanto es una superficie ideal. Un cuerpo negro absorbe toda la radiación térmica excedente sin importar sus características espectrales o direccionales. Las características espectrales tienen que ver con la longitud de onda lambda y las direccionales, bueno, como indica su nombre, en las direcciones sobre las cuales se transmite esta radiación. Aquí podemos complementar, sin importar sus características, radiación incidente y radiación reflejada.
radiación refleja. El hecho de que alfa sea 1 tiene que ver con la radiación incidente. Y epsilon igual a 1 tiene que ver con la radiación reflejada. Bien. Existen 4 leyes. Empezamos describiendo la primera ley, la ley de Planck. Es la ley teórica más importante, que establece el poder de emisión o el poder emisivo radiante emitido por un cuerpo negro es función de la longitud de onda y de la temperatura del cuerpo. Después vamos a justificar por qué decimos que es la ley teórica más importante. Entonces, un análisis, una investigación muy profunda y muy compleja ha dado lugar a esta expresión matemática, donde vemos que el poder de emisión de un cuerpo negro, el subíndice B viene de Black, sabemos que Black es negro, y a una longitud de onda lambda es función de la temperatura de este cuerpo y de la longitud de onda. Entonces, en resumen, esto es lo que establece esta expresión. En esta expresión, las constantes C1 es H por C2 y C2 es H por C y por sobre K, siendo K la constante de Boltzmann, H es la constante de Planck y C es la velocidad de la luz. Bueno, en el desarrollo teórico de la radiación hubieron varios científicos que realizaron estudios. Tal vez el más importante es Planck. Planck fue un investigador alemán. Boltzmann también contribuyó, también es alemán. Y aunque no se lo menciona en esta parte, también Einstein participó del estudio de la radiación. Y por ejemplo, a Einstein se debe la expresión energía igual masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, hubieron varios científicos que contribuyeron en la teoría de la radiación, pero varias de las leyes, vamos a ver, que se han basado justamente en esta expresión. Han sido deducidas a partir de esta expresión y de ahí que se justifica que la ley de Planck es la ley teórica más importante. En esta gráfica tenemos la intensidad de radiación versus la longitud de onda para diferentes temperaturas. Entonces se han graficado estas curvas y podemos distinguir que en función de la longitud de onda corresponde a los tipos de radiación que hemos descrito. La radiación ultravioleta desde 0 hasta aproximadamente 0,4 micras de longitud de onda. La radiación visible, ustedes han estudiado en física, incluso hasta en colegio. La radiación visible es una mezcla de varios colores de radiación. Los extremos son el morado y el rojo. Entonces, cada uno tiene su propio rango de longitud de onda. Corresponde a la radiación visible. La infrarroja abarca desde este valor hasta valores mayores, ¿no? Como se ve. Entonces, podemos identificar puntos máximos en estas curvas. Es decir, que corresponden a longitudes de onda máxima. Y si hacemos pasar una ecuación para ajustar a través de estos puntos, estaríamos constituyendo la expresión matemática de otra ley, que es la ley de Wien. Después vamos a volver a esa ley. Entonces, estamos adelantando algo. Bien. La ley de Stefan Boltzmann.
constituye la ley más importante desde el punto de vista de su aplicación. Describe la intensidad de la radiación total emitida por el cuerpo en función de la temperatura. Se obtiene integrando la función de Planck. Pues como ven, la ley de Planck ha servido de base para la ley de Stefan Boltzmann. Entonces, integrando desde cero a infinito la longitud de onda, se obtiene esta expresión que constituye la expresión matemática de la ley de Stefan Boltzmann. En esta expresión, el subíndice B es correspondiente a un cuerpo negro. El poder de emisión total de un cuerpo negro. Desde cero hasta infinito. La longitud de onda varía desde cero hasta infinito. Entonces, en esta expresión, el poder de emisión depende solo de la temperatura. No interviene ningún otro factor más. En esta expresión, sigma es la constante de Stefan Boltzmann. Sus valores. 4,92 por 10 a la menos 8 en estas unidades. A este valor se considera experimental. Y 4,88 por 10 a la menos 8 se considera un valor analítico. En el sistema internacional y en el sistema inglés. Entonces, ¿cómo se ha obtenido este valor? Como el área bajo esta curva. En esta curva tenemos un factor que depende de la ley de Planck y en este otro eje la longitud de onda. Entonces, sigma es el área bajo esta curva. Entonces, se ha encontrado por integración gráfica toda esta área. Toda esta área constituye sigma. Esto es sigma, la constante de Stefan Boltzmann. Y el valor obtenido es 4,92 por 10 a la menos 8. Y mediante esta expresión, como ven, es una expresión analítica donde están indicados los valores de K, de C, de H, se ha obtenido otro valor que constituye el valor analítico, 4,88 por 10 a la menos 8. Para efectos de uso para la solución de problemas, se utiliza esta expresión, el valor experimental, 4,92 por 10 a la menos 8. Bien, la siguiente ley es la ley de Kirchhoff. Bueno, seguramente para muchos de ustedes no es desconocido este apellido de Kirchhoff. También es un científico que ha incursionado no solo en el área térmica, la parte de radiación, sino también en el campo eléctrico, porque hay un método para la solución de las mallas que se atribuye a Kirchhoff. Entonces, ¿cómo se deduce? Bueno, ¿por qué es importante esta ley? Porque a través de esta ley se pueden definir los tres tipos de cuerpos, es decir, el cuerpo negro, cuerpo gris y cuerpo real. La deducción. Se considera una cavidad negra aislada. Esta cavidad contiene un pequeño cuerpo de área A. En condiciones de equilibrio térmico, ¿qué significa eso? Que la temperatura en el interior se mantiene constante. Este cuerpo pequeño absorbe energía de las paredes. Las paredes se consideran correspondientes a una cavidad negra. Entonces, emiten energía las paredes hacia este cuerpo negro, este cuerpo pequeño de área A, y en magnitud alfa por área y por E sub B.
Al mismo tiempo, este cuerpo pequeño de área A emite energía al medio como E por A. Entonces, para mantener condiciones de equilibrio constante, estos dos calores deben ser iguales. Aquí está. La cantidad de energía emitida por las paredes a este cuerpo debe ser igual a la cantidad de energía emitida por este cuerpo al cuerpo negro. En este caso, las paredes de este sistema. En esta expresión, alfa es la absortividad, que ya hemos estudiado. E sub B es el poder de emisión de la superficie de la cavidad negra, se está considerando como una superficie negra. Y E es el poder de emisión del cuerpo. Si tuviésemos n cuerpos dentro de esta cavidad, podemos escribir para cada uno de los cuerpos expresiones similares. Para el cuerpo 1, para el cuerpo 2, etcétera, hasta el cuerpo N. Y de estas expresiones despejamos el poder de emisión del cuerpo negro y establecemos una igualdad. A esta expresión se llama ley de Kirchhoff. En base a esta expresión podemos definir ahora lo que es un cuerpo negro, un cuerpo gris y un cuerpo real. Entonces, si tenemos la expresión E sub B igual E sub 1 sobre alfa sub 1, para que E sub B sea igual a E sub 1, alfa debe valer 1. Y esta es la característica de un cuerpo negro. Entonces, el cuerpo 1 se considera negro si es que su coeficiente de absorción vale 1. Entonces, entendemos que toda la energía emitida sobre este cuerpo se va a absorber. Entonces, a eso llamamos cuerpo negro. Cuerpo gris se caracteriza porque su coeficiente de absorción es igual a su coeficiente de emisión, o absortividad es igual a emisividad. Ambos coeficientes son constantes, no dependen ni de la temperatura ni de la longitud de onda. Es cierto que es una abreviación, es una simplificación lo que se está planteando acá, porque realmente aquí en el cuerpo real se ve alfa, epsilon, gamma dependen de la longitud de onda y la temperatura, pero estas relaciones son altamente complejas, por lo que no se trabaja con cuerpos ideales, que son los cuerpos negros, tampoco con cuerpos reales, sí con cuerpos grises. De ahí que los cuerpos grises se consideran como algo intermedio entre los cuerpos negros y los cuerpos reales. En esta figura se ve eso. En una gráfica, potencia emisiva monocromática versus longitud de onda, esta gráfica de trazo lleno es para un cuerpo negro. Esta otra gráfica, también de trazo lleno, es para un cuerpo gris, y esta muy irregular es para una superficie real. Entonces vemos que el cuerpo gris es una especie de aproximación a la curva que es para un cuerpo real. Estamos aproximándonos. La aproximación es más
a un cuerpo real que a un cuerpo negro, ¿verdad? Es por eso es que para efectos de cálculo se trabaja con cuerpos grises, ¿no? Por esta aproximación que se quiere. Bien, la cuarta ley de la radiación es la ley de desplazamiento de Wien. Entonces, ¿cómo se obtiene esta ley? Ajustando la curva que pasa por estos puntos máximos. Entonces, el resultado es una expresión de lambda máximo por temperatura igual a una constante. Entonces, esta ley que tiene esta expresión matemática es muy importante en el campo de la astronomía. Aquí está otra forma de la expresión. La constante tiene este valor, 2897,6 micras por grado Kelvin. Digo, ¿por qué es importante en el campo de la astronomía? Porque permite determinar aproximadamente la temperatura de una fuente de energía que es captada en la Tierra. Y tenemos una estación captora de radiación cósmica, estamos hablando de radiación cósmica, entonces se capta ese tipo de radiación que proviene de este cuerpo que está a una distancia de años luz, entonces muy distante. Y esta radiación se la lleva a un espectro. En el espectro se grafica y se determina la longitud de onda máxima. Si tenemos la longitud de onda máxima, entonces podemos obtener la temperatura. La temperatura de la fuente de esta radiación. Entonces, es muy útil en el campo de la astronomía para determinar aproximadamente la temperatura de ese cuerpo. Si estamos a años luz de distancia, entonces imagínense el tiempo que ha transcurrido desde la emisión hasta la recepción de la Tierra. Son también años luz, tal vez miles de años luz. Y de ahí que se constituye como una forma para poder hacer un estudio del origen del universo. Se dice que esta radiación que ha llegado a la Tierra es de la época en que ha ocurrido el Big Bang. Ustedes saben eso, ¿verdad? Es una teoría que explica que inicialmente el universo era una sola masa y algo ha ocurrido y ha habido una explosión. Y actualmente el universo está en plena expansión. Todos los cuerpos se están alejando unos de otros, las galaxias entre sí, etc. Entonces, la radiación que llega es de la época en la que ha ocurrido el Big Bang. Entonces, todo esto tiene que ver con los estudios que se están haciendo en el campo de la astronomía para explicar el origen del universo. Bien, entonces, como hemos visto, es cierto, no todas estas tres leyes provienen de la ley de Planck, pero las más importantes sí, la ley de desplazamiento de Wien, se ha establecido en base a la ley de Planck. La ley de Stefan Boltzmann también en base a la ley de Planck, ¿no? Porque
porque esta expresión proviene de la teoría desarrollada por Planck. La única ley tal vez que no es la ley de Kirchhoff. Entonces, eso justifica por qué decimos que la ley de Planck es la ley teórica más importante. ¿Y por qué la ley de Stefan Boltzmann es la más importante desde el punto de vista práctico? Es decir, de su aplicación. Cuando tenemos la expresión del poder de emisión del cuerpo negro, vemos que depende íntegramente de la temperatura y las unidades que maneja, vamos a deducirlas para el poder de emisión del cuerpo negro. Sigma está en unidades, kilocalorías. Bueno, ya, está bien. Kilocalorías por hora, metro cuadrado y grados Kelvin. La temperatura es elevado al exponente 4, entonces la unidad, grados Kelvin, exponente 4. Por tanto, vemos que se puede simplificar los grados Kelvin. Y lo que queda es kilocalorías por hora y por metro cuadrado. Energía radiante por metro cuadrado de superficie. Pero para efectos prácticos, lo que nos interesa es el calor en kilocalorías por hora. ¿Cómo obtenemos? El calor radiante emitido por un cuerpo en kilocalorías por hora va a ser obtenido multiplicando el poder de emisión por el área. Y eso lo vemos en unidades. Si el poder de emisión está en unidades, kilocalorías por hora y por metro cuadrado, el área está en metros cuadrados. Por tanto, simplificamos. Metros cuadrados con esos metros cuadrados y como vemos el resultado nos da en kilocalorías por hora. Entonces, la ley de Stefan Boltzmann nos sirve para hallar el calor radiante emitido por un cuerpo en kilocalorías por hora o en vatios, sistema internacional, o en BTUs por hora en el sistema inglés. Bien. Con todo lo que ya hemos visto de la teoría de la radiación, ahora vamos a ir a explicar una denominación que es correcta y la otra no es correcta. En algunos libros, casi en la mayoría, ustedes van a leer estas palabras relacionadas con equipo. Es el tema del anterior capítulo, se recordarán, intercambiador de calor. Es muy común hablar de intercambiadores de calor. Y en la materia, no sé si han notado, no hablamos de esta forma. Hablamos de cambiador de calor. Cambiador de calor. ¿Qué es lo que sucede en un equipo? Hay un fluido interno que supondremos un fluido frío. Se trata de un fluido frío que circula por el interior del tubo y hay un fluido caliente que circula por el exterior. Fluido caliente. ¿En qué dirección se va a transmitir el calor?
del fluido caliente hacia el fluido frío, ¿verdad? Este es el sentido natural. Como sabemos, en un cambiador de calor interviene la conducción y la convección. Y en ambos casos, el calor se dirige del lugar caliente al lugar frío. Es decir, es unidireccional. O sea que no se puede admitir un flujo de calor en sentido inverso, que vaya del fluido frío al fluido caliente. Entonces, como es unidireccional, aquí no hay intercambio. No hay intercambio. Por eso es que esta denominación de intercambiador no es correcta. Y en la materia llamamos más bien cambiador de calor. Y parece más adecuado porque el calor, considerado como una energía en movimiento, va de un lugar físico a otro lugar físico. Va cambiando de lugar. Por eso, cambiador de calor. El fluido caliente transmite calor al fluido frío. Entonces, es por eso más adecuado. Bien. Otra apreciación. Si el calor transmitido se escribe como área sigma, temperatura exponente 4, refiriéndonos a la Tierra. Sobre la Tierra, ¿habrá un lugar donde no haya calor radiante? No importa si el cuerpo está ubicado en los polos, no importa si la temperatura de los polos, por ejemplo, llega a un valor como menos 50 grados, se considera que el cuerpo emite energía radiante. Se explica. La temperatura que interviene en esta expresión es temperatura absoluta. Por tanto, esta temperatura tenemos que transformar a escala absoluta, sumando 273. 273 más la temperatura de menos 50. El resultado, como vemos, es 223 grados Kelvin. Y 223 grados Kelvin es mayor que 0. Por tanto, en la Tierra no hay un lugar donde la temperatura llegue a 0 grados Kelvin. Incluso en un lugar tan frío como los polos, siendo en Celsius la temperatura de menos 50 o más baja incluso, pero la temperatura en escala absoluta siempre nos va a dar un valor absoluto. Bueno, nos va a dar un valor positivo. Todos los cuerpos ubicados, de los cuerpos ubicados sobre la Tierra, no importa el lugar geográfico, emiten energía radiante. Ahora, se dice que en el universo, en algunas regiones del universo, la temperatura es 0 grados Kelvin. Es obvio que en esos lugares no va a haber energía radiante, al ser su temperatura 0 grados Kelvin. Pero en la Tierra hay calor radiante. Artificialmente se han logrado temperaturas muy bajas, pero la teoría dice, llegar al 0 absoluto no se ha logrado. Se ha logrado 1 grado Kelvin, 0,5, 0,8 como temperaturas más bajas, pero 0, 0, 0 absoluto no. Y esto es en condiciones artificiales, pero en condiciones naturales, sobre la Tierra no hay un lugar a la temperatura de 0 grados Kelvin. Entonces, todos los cuerpos emiten energía radiante, porque su temperatura es mayor a 0 grados Kelvin. Entonces, si tenemos dos cuerpos
frente a frente, identificamos un cuerpo 1 y un cuerpo 2 que se encuentran a temperaturas T sub 1 y T sub 2. Aclarando que estas caras están aisladas, también de esta. Entonces, esta cara va a emitir energía radiante dirigida al cuerpo 2, de esta manera, de 1 a 2. Y por su parte, este otro cuerpo, en virtud de su temperatura, va a emitir energía en dirección contraria. Entonces, aquí sí hablamos de intercambio de calor. Y cuando se evalúa ese calor intercambiado, el calor intercambiado, como vamos a ver sin querer, del cuerpo 1 y del cuerpo 2. Como son de sentido contrario ambos, decía, lo que interesa es obtener el calor neto. Este calor neto es un calor intercambiado. Calor neto o calor intercambiado. Entonces, con propiedad en radiación, hablamos de intercambio de calor. Los cuerpos transmiten energía radiante y de acuerdo a su ubicación, lo que emiten ambos cuerpos son de sentido contrario. Entonces, interesa el calor neto. Bien, en la siguiente parte vamos a ver justamente el cálculo de calor intercambiado entre dos superficies. Primero superficies negras, después superficies grises. Después vamos a ver el tema de las formas geométricas, cómo intervienen la posición de los cuerpos, y eso se lo establece a través de un factor de forma, factor de visión. Entonces, la siguiente clase todavía va a ser una clase teórica y luego vamos a entrar a resolver problemas de radiación. Entonces, por el momento quedaremos acá. Estamos yendo a la par con el otro grupo y eso sería todo por esta clase y nos encontramos el día lunes.